Hablamos ahora de cómo se relaciona la sociedad, una sociedad como la nuestra, cuando hay cambios medioambientales que traen efectos, ¿no? En este caso, el cambio climático que viene de la mano del dengue. Cuando no terminamos de recuperarnos del COVID, nos metemos ahora en otra consecuencia del cambio climático en el país. Recordemos que el gobierno argentino, antes de ser gobierno, negaba directamente el cambio climático. Después hubo alguna especie de cambio, de modificación en esta creencia, pero de todos modos no está del todo convencido que sea el responsable de algunas de las cuestiones que hoy vivimos. Hernán Manoli es investigador, editor, guionista, director de la consultora Sentimientos Públicos, y queremos hablar de la angustia ambiental. Los cambios en el medio ambiente que generan angustia a las personas de a pie por las cuestiones a las que hay que atenerse. Gracias por atendernos, Hernán. Aquí Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, a ver, muchas de las cuestiones que refería recién tienen que ver pura y exclusivamente con los cambios medioambientales, ¿no? El hombre, como siempre, responsable de lo que produce en el medio ambiente y, bueno, teniendo que hacerse cargo de las consecuencias de esto. Sí, sí, esa es la verdad que la cuestión medioambiental aparecía antes, hace algunos cuantos años, capaz que ante alguna catástrofe muy puntual o ante algún desastre ecológico producido por la industria, por ejemplo. Mm. Pero ahora, y yo creo que muy fortalecido por la pandemia, empezamos a ver que ya hay una sensación más permanente, ¿no? Nosotros lo llamamos la angustia ambiental porque hicimos una serie de preguntas vinculadas a la cuestión de cómo se relacionaba la gente con el cambio climático y la verdad que nos dieron unos valores, pensando en los niveles de preocupación, muy altos, bastante más altos de los que nosotros esperábamos. Ujú, ujú. ¿Qué es lo que le Y te voy a dar preocupa a un la gente ejemplo. consultada? A ver, sobre el cambio climático. ¿Aclaran qué preocupa? Sí, mira, a nivel general, nosotros preguntamos diferentes frases sobre diferentes temas. Cuando Sí. nosotros preguntamos, ¿qué importante considera que es la gente la cuestión del cambio climático? Un 91%, o sea, en un porcentaje mucho más alto que de cualquier otra preocupaciones, Sí. dice que es importante o muy importante el cambio climático. Ujú. Y después, cuando fuimos un poco más a profundizar un poco más sobre estas cosas y preguntamos si creían que iba a haber un colapso climático, digamos, una cosa es ver que, digamos, el medio ambiente tiene problemas y otra cosa es pensar que va a haber un colapso muy fuerte. También un 90% nos dijeron que creían que iba a haber un colapso climático, Ujú. ¿no? Que iba a haber como un gran evento, esta idea un poco apocalíptica que a veces se arma, de que iba a pasar algo muy grave con el medio ambiente. Ujú. Entonces, bueno, uno empieza a ver que es un problema que está muy presente en la agenda de la gente, que con cuestiones como las que vos decías, como el COVID o el dengue, se hace cada vez más palpable y que capaz no está tan presente en la agenda pública. Y eso nos llamó a nosotros un poco la atención, Ujú, ¿no? ujú. La gente tiene la sensación de que esto cada vez se va a complejizar más. Digo, me parece que eso es lo que nos trae el tema del dengue, ¿no? Esto de no habernos dado un respiro muy largo después del COVID y tener que estar atentos a otra cuestión que nos vino a ayudar, en este caso un poco que empezó el frío de este lado del globo, digamos, pero la realidad es que es algo con lo que sabemos que vamos a tener que convivir. Sí, creo que la gente tiene conciencia de lo complejo que es el tema, de lo compleja que es la cuestión. Y nosotros, por ejemplo, preguntamos sobre algo en lo que hay bastante discusión a veces sobre estos temas, sí, en la esfera pública, que es sobre la tensión que existe entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente. Mm. Entonces nosotros preguntamos, por ejemplo, si la gente pensaba que había una contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo industrial, Ujú, ¿no? ujú. En un país como Argentina, que en general es muy favorable, cuando uno Sí, pregunta por el desarrollo industrial, tiene unos márgenes de apoyo muy altos. sí. Bueno, y ahí nos encontramos con esta complejidad que vos mencionabas, porque
un 43,7, un 44 por él dice que cree que hay elección. Un 39 dice que no hay una contradicción. Sí. O sea, que de alguna manera creen que puede haber un desarrollo industrial sustentable, ¿no? Y después tenés un 17 que se mantiene neutral. O sea, hay como una especie de polarización, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que también no sabe qué pensar. Entonces es una agenda compleja, es una agenda que se va haciendo cada vez más presente cuando pasan cosas como el COVID o el dengue. No sabemos cuál va a ser la próxima, pero creo que mucha gente piensa que va a haber algo de esta naturaleza en poco tiempo. Y entonces, bueno, me parece que eso requiere que nos pongamos nosotros los que analizamos la opinión pública, por lo menos a renovar un poco para entender esta complejidad. Te pregunto lo último antes de despedirte. No sé si ustedes midieron si para la gente es un problema que esto no termine de ser una política de Estado, ¿no? Mirá, ¿Se siente desprotegida frente a esto? Porque si vos tenés un Estado que lo tiene como un tema importante, bueno, pero hay una sensación de desprotección en este sentido porque quienes se supone deben estudiarlo y cuidarte de alguna forma desde la difusión. Bueno, lo vimos con el dengue, ¿no? ¿Cuánto tiempo se suspendió la campaña de prevención del dengue cuando apareció el COVID y cuántos recursos económicos se retiraron de la campaña de prevención del dengue por esto? ¿Qué sensación hay al respecto en ese sentido? Lo preguntamos o proponiendo quiénes tenían que enfrentar a los efectos perniciosos del cambio climático, ¿no? Y también nos dio un dato que nos llamó la atención porque nosotros estamos en un contexto en el que la opinión pública se muestra bastante reticente a la intervención estatal, ¿no? Hubo todo un paradigma de intervencionismo del Estado en la economía que está un poco derrumbándose. Sin embargo, lo que tiene que ver con la cuestión del cambio climático, la propuesta que tenía más frecuencia, la que la gente más elegía, era efectivamente que el Estado tenía que hacerse del problema, ¿no? Claro. Después, en segundo lugar, venía la sociedad civil, venían las organizaciones no gubernamentales, venían las empresas con sus políticas de responsabilidad empresaria. Todo eso existe, pero el principal responsable para la opinión pública sigue siendo el Estado. Claro. Hernán, gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.